por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a petición de la entidad local de mayor población, artículo 48 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria. Tercero, facultar y encomendar al alcalde para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la procuradora doña Virginia Aragón Segura, colegiada 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Oviedo, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, siguiendo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución. En relación a esta proposición de acuerdo, se ha presentado el 24 de febrero de 2014, registro número 96 del Pleno, una enmienda suscrita por el Grupo Municipal Popular. La enmienda recoge los siguientes puntos. Primero, manifestar nuestra defensa y apoyo a la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en la medida que se comparten plenamente los objetivos de la misma. Segundo, asumir el reto de la implementación de las medidas contempladas en la Ley 27/2013 con el fin de transformarnos en el nuevo modelo de administración que diseña. Tercero, garantizar a nuestros ciudadanos un modelo de sociedad del bienestar que consolide, organice y actualice la prestación de unos servicios de calidad con independencia de su lugar de residencia. Correcto. Por parte de los proponentes, primera intervención, señor Sánchez Ramos. Ahora, sí. Bueno, ante todo, buenos días a todos y a todas, concejales, concejalas y señor alcalde, y a los vecinos y vecinas que nos acompañan. Efectivamente, tenemos una nueva ley que va a regular el futuro de los ayuntamientos españoles. En primer lugar, lo que nos llama la atención es el propio nombre de la ley. Difícil de recordar ahora y me imagino que en el futuro. Se llama Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. Una ley importantísima que va a afectar a toda la ciudadanía española, puesto que toda la ciudadanía española está afectada por lo que nosotros llamamos el tercer Estado, el Estado central, el Estado autonómico, el Estado local. En segundo lugar, nos llama poderosamente la atención que el preámbulo de la ley, lo voy a leer no a ustedes que lo conocen, sino a la ciudadanía. El preámbulo de la ley comienza de la siguiente manera. La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en el 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas. La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera exige una nueva adaptación de la normativa básica en materia de administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Es decir, que la nueva ley comienza donde comienza el recorte, uno de los recortes para nosotros más brutales que se hizo en este país desde la propia Constitución, desde 1978, las primeras elecciones municipales de 1979 hasta nuestros días. Bien, ¿qué representa esta nueva ley llamada de... Tengo que consultar porque es imposible acordarse de ella. Sostenibilidad
y estabilidad. Esta ley que desde nuestro punto de vista afecta al corazón y a la razón de los propios ayuntamientos españoles. Bueno, para nosotros significa el desguace de los ayuntamientos, un nuevo recorte, más de 7.100 millones de euros, y que el Gobierno de la Nación, que prácticamente se ha quedado solo en la aprobación de esta ley en diciembre del año 2013, bajo el pretexto de reformar los ayuntamientos para ahorrar recursos, esconde una única realidad, que es que la ciudadanía debe de saber cuál es la amenaza y los derechos que van a afectar a la vida cotidiana. Y para nosotros no es otro que el ánimo de lucro de una élite económica que está realmente detrás de esta reforma y de podar derechos fundamentales de los ayuntamientos españoles y, por ende, derechos y servicios que van a tener una incidencia clarísima en la ciudadanía. El recorte de estos derechos sociales de primera necesidad va a generar serios problemas, entre otros, según los sindicatos españoles y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se calcula una pérdida de unos 70.000 empleos, pertenecientes fundamentalmente a servicios que en la actualidad veníamos prestando los ayuntamientos, servicios de apoyo a la prevención, a la inserción social, viviendas tuteladas y un largo etcétera de servicios que en la actualidad prestan los ayuntamientos y que en el futuro van a dejar de prestar. La ley, cuyo nombre y título, racionalización y sostenibilidad, no es en realidad una reforma, es una demolición clarísima de competencias fundamentales que hasta ahora tenían los ayuntamientos españoles desde 1979, 1985 y sucesivas reformas. Los ayuntamientos, como el tercer Estado, es el Estado más cercano y más próximo a la ciudadanía. Los municipios, los alcaldes, los concejales, las concejalas, más de 60.000 en España, representaron desde 1979 la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país. Previamente a 1979, les recuerdo que se habían celebrado dos grandes propuestas al pueblo español, que fueron las elecciones de 1977, las primeras, y la aprobación de la Constitución española en 1978. Los ayuntamientos se convirtieron como las entidades que más visualizaron la democracia en España y que representaron la primera gran experiencia de descentralización política en nuestro país. Esta ley representa un cambio total en un modelo que vulnera el principio de autonomía local, organizativa y del principio de subsidiariedad contemplada en la Carta Europea de la Autonomía Local. Carta Europea de Autonomía Local que reconoce precisamente lo que hoy esta ley, desde nuestro punto de vista, simplemente se carga. La ley dice a lo largo de sus artículos y en el preámbulo, afirma que se pretende eliminar duplicidades y competencias impropias para ajustar a los ayuntamientos a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, consagrados en el artículo 135 de esa Constitución que, desde nuestro punto de vista, al cambiarla, ha sido sencillamente un golpe de los mercados al Estado social y que hoy, en diciembre, cuando se aprueba esta ley, se remata con la llamada Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera de 27 de abril. Por cierto,
Si se dan cuenta ustedes, el título de esta ley, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Corporaciones Locales, es un calco, es prácticamente el mismo título que se da a otras leyes, en este caso la que tiene como consecuencia, a continuación del cambio constitucional de estabilidad financiera. A partir de la modificación del artículo 135, a partir de la Ley de Sostenibilidad Financiera, a partir de esta ley de los ayuntamientos, el pago de los intereses y el pago de capital de las deudas de las administraciones públicas va a gozar de la prioridad absoluta frente a cualquier gasto. Es decir, primero los bancos y los banqueros y después las necesidades que tengan nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. Pregunta que hacemos a continuación. ¿De verdad que la deuda pública en este país hoy, municipal, es un problema en España? Pregunto. ¿De verdad que la deuda pública de los ayuntamientos españoles es un problema central de la economía española? Respuesta. El Banco de España, en el último trimestre del año 2013, en su informe decía exactamente: los ayuntamientos españoles han reducido su deuda hasta el 4,1% del Producto Interior Bruto. Y dice el Banco de España, están cumpliendo los objetivos marcados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y da un notable, casi sobresaliente, a los ayuntamientos por haber reducido importantes cantidades que antes se debían. Y, por tanto, los ayuntamientos, dentro de los 3 estados, deja de ser un problema para convertirse en una realidad de futuro. La administración local, sigue diciendo el Banco de España, es la única administración que reduce su nivel de endeudamiento. Y dice, y esto se contrasta con las comunidades autónomas, donde el aumento de deuda es de 2.930 millones de euros, pasando a un 19,3% del Producto Interior Bruto. Y dice el Banco de España, contrasta también con la Administración Central del Estado, es decir, la misma que trae este recorte a los ayuntamientos, donde su deuda se incrementa en 13.000 millones de euros hasta situarse en el 81,3% del Producto Interior Bruto. Conclusión. Si en el último trimestre del año 2013 el Banco de España nos da estos datos y habla del gran esfuerzo que han hecho los ayuntamientos de este país, con todas las competencias, con todos los servicios y con todos los inconvenientes, ¿cómo es posible que en ese mismo trimestre se haga una ley para recortar a los ayuntamientos de este país competencias y servicios, cuando en realidad donde hay que poner el punto de mira sería en otras administraciones, en otros gastos o tal vez con una reforma fiscal en otros ingresos? Finalizamos nuestra intervención para fijando la postura política que estamos haciendo en toda España. El problema de este país no es la autonomía local, no son los ayuntamientos. El poder político democrático, en sus 3 dimensiones, el estatal, el autonómico y el local, son instrumento, en muchos casos el único instrumento que la civilización, que la sociedad española
ha creado para proteger a la sociedad de los efectos negativos de los mercados. El Estado social y democrático es el medio que garantiza la distribución de la riqueza, la inversión pública. Una sociedad donde las diferencias de clase no conduzcan a la pobreza, a la enfermedad, a la inmensa mayoría social. Por eso, la demolición del Estado, el desguace de los ayuntamientos, es un claro objetivo marcado por los poderes oligárquicos y financieros de los que consiguen millones y millones de beneficios económicos, mientras otra gente va al paro y a la exclusión social. Y en la medida de que se poda, de que se recorta instrumentos públicos para poder actuar frente a esos ciudadanos que sufren los problemas de la crisis, otros, tal como demuestran todos los datos, se enriquecen más, mientras otros caen en la más absoluta de las necesidades y de la pobreza. Creo que la cosa está clara. No le demos más vueltas a las palabras, a las leyes, a retorcer ya un país que ya está bastante mermado de poderes públicos, a todos los niveles, pero fundamentalmente en el poder municipal. Esta ley, como la inmensa mayoría de las últimas leyes que se han promulgado en los últimos años, aprovechando, abro comillas, la situación de crisis, está clara. Ahora toca vaciar de contenido a los ayuntamientos españoles, porque de esta forma se debilita esta dimensión del Estado, el tercer Estado, que curiosamente es el que más cercano está a la ciudadanía y que, por serlo, puede actuar de forma más rápida y mejor. Ante una crisis política, económica y social como la que estamos viviendo, donde la desafección ciudadana, donde la crisis económica son pilares fundamentales de esta crisis, lo que habría que hacer no era quitar poder al tercer Estado, al que está más cercano de los ciudadanos, sino muy al contrario, habría que dar más poder económico y político para aumentar la implicación de los ciudadanos en los ayuntamientos, con más participación ciudadana, con más corresponsabilidad ciudadana y con más medios, porque los ayuntamientos, los concejales, los alcaldes, los servicios sociales, los servicios económicos, es decir, los instrumentos que tenemos, son instrumentos que están tan cercanos a la gente que en horas, en minutos y en días son los que detectan, los que detectamos en esa política de a ras de suelo los problemas. Lejos de abrir un debate en este país aplicado a dar más fortaleza política, curiosamente lo que se hace es todo lo contrario, quitar más poder, más competencias, quitarle más medios a aquellos que estamos más cercanos de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carreño. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas los presentes y también a quienes nos siguen a través de Internet. Estamos ante la muestra de la forma de gobernar del Partido Popular. Un partido que no tiene en cuenta a la sociedad y que pretende derribar a golpe de decreto ley lo que tantos años nos ha costado construir en España. Por ello, el Partido Socialista, Izquierda Unida y la mayoría de los partidos de la oposición con representación parlamentaria hemos acordado sumar nuestras fuerzas en los ayuntamientos para hacer algo que nunca se ha conseguido en nuestro país, que los ayuntamientos acudan al Tribunal Constitucional para pedirle que paralice y anule la ley de reforma de la administración local que el Gobierno del Partido Popular ha aprobado con su mayoría absoluta en contra de todos los de fuera de su partido e incluso algunos de los que están dentro de él. Y lo vamos a conseguir, a pesar de que ustedes, defensores de los argumentos de su partido y no de los ciudadanos de Oviedo,
no quieran apoyar esta iniciativa. Si finalmente este ayuntamiento no llega a ser uno de los que acudan al Constitucional, deberán ustedes explicarles a sus votantes por qué actúan en contra del municipalismo y por qué quieren o se quieren alejar cada día más de los ciudadanos de los obetenses. Los ayuntamientos fueron instituciones claves durante la transición democrática. Gobernar desde la cercanía y la proximidad ha sido la seña de identidad que ha facilitado la profunda transformación y modernización de España en las últimas décadas. Por lo que este plan del Gobierno para intervenir y vaciar de competencias a una gran mayoría de las entidades locales pone en peligro y hace más frágil nuestra democracia. Ya se dijo hoy aquí que es una ley que ha sido calificada como una chapuza que no resuelve los problemas de las entidades locales, sino que va a generar serios problemas a muchos ciudadanos. Vaciar de competencias a la gran mayoría de los ayuntamientos y trasladarlas a las diputaciones generará más problemas y no producirá ningún ahorro, sino todo lo contrario. Se han convocado más de 8.000 plenos como este para frenar esta ley que viene a demoler el orden municipal, los servicios públicos y el estado de bienestar. La iniciativa ha de aprobarse por mayoría absoluta y esperamos que Oviedo sea uno de los ayuntamientos que se sume a la defensa de la autonomía local. Presentan ustedes una enmienda en la que nos dicen que la ley asegura la eficiencia y la estabilidad financiera y favorece la iniciativa económica porque uno de los objetivos que persigue esta ley es la privatización de los servicios públicos municipales. Y saben que no es así, sino todo lo contrario. La privatización de los servicios públicos municipales está demostrando que no abarata el coste de los mismos. Hasta el mismo Tribunal de Cuentas constata que externalizar servicios públicos en los ayuntamientos es más caro. Llevamos años oyendo a la derecha en Oviedo también que la privatización de servicios como la limpieza, la basura y hasta los hospitales públicos permite ahorrar y lo único que ahorra es en puestos de trabajo. Lo dice el Tribunal de Cuentas en un estudio de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son la gran mayoría de este país. Miren, concluye el estudio reconociendo que sale más caro los servicios cuando los realiza una empresa privada. Un ejemplo, recoger la basura sale por 42,55 euros si lo hace el ayuntamiento y 53,9 si lo hace una empresa privada. Incluso nos dice el Tribunal de Cuentas que ese coste superior no implica un mejor servicio. Por tanto, reforma y privatización, que es lo que pretende esta ley, no significa ni ahorrar ni mejorar, sino lo contrario, ya que abre la puerta a la privatización de los servicios sociales y a desmantelar los servicios públicos. Tampoco resuelve el grave problema de financiación de los ayuntamientos. ¿Cuántas veces hemos oído en este salón de plenos la necesidad de una ley de financiación de los ayuntamientos para cubrir las llamadas competencias impropias? La ley no solo no soluciona el problema, sino que lo que hace es poner trabas. Por ello, miles de alcaldes pedirán ante el Constitucional la paralización de esta ley, se apruebe o no, que Oviedo sea uno de ellos, se lo aseguro. Así que ninguno de sus argumentos servirá para convencer a los ciudadanos de esta ciudad que es mejor alejarles aún más de las decisiones municipales. Lo que deberían hacer ustedes, señores del Partido Popular, con su alcalde a la cabeza, es ponerse de parte de los obetenses y poner por delante de los intereses del partido, los intereses de la ciudad, los intereses de la gente. Flaco favor le hace este Gobierno a los obetenses si creen que es mejor que las decisiones se tomen en otras administraciones. Mire, señor Caunedo, prometió usted revolucionar el modelo Oviedo y realmente lo está consiguiendo. Pero por ir día a día llevándonos a la cola en todas las iniciativas que persiguen la defensa de los intereses de los obetenses. Después de 2 años gobernando la ciudad, aún nos preguntamos cuál es el modelo que quiere para Oviedo. ¿El mismo que convierte casi en delincuentes a las mujeres por la ley del aborto de Gallardón? ¿El mismo que ha dejado a millones de españoles en la calle gracias a una reforma laboral que permite cerrar empresas como la fábrica de armas de La Vega, la Coca-Cola y tantas otras en Oviedo y en el resto del país? ¿El mismo que pretende ocultar las chapuzas urbanísticas lanzando ladrillos a los demás en lugar de reconocer su responsabilidad a la hora de lapidar el dinero público y endeudarnos con ellos? Mire, le pedimos que recapacite, que nos demuestre ese talante del que presume y se una a nosotros para que Oviedo esté con su gente y no con los intereses del Gobierno de Mariano Rajoy. Muchas gracias.
Muchas gracias por su lamentable intervención, señor Carreño, una vez más. Señor Reinares, tiene la palabra para defender la enmienda. El señor Reinares tiene que defenderla. Muchas gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales, público asistente al Pleno y que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a tratar sobre esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Señores concejales del Partido Socialista y de Izquierda Unida, ustedes acaban de presentar esta solicitud de pleno extraordinario del que tienen, de acuerdo con la ley, vaya por delante, todo el derecho. Sin embargo, ustedes son conscientes que esta situación ya la han perdido ustedes democráticamente. A ustedes del PSOE y de Izquierda Unida se les llena la boca de proclamar democracia y, sin embargo, ustedes, cuando pierden, no admiten las decisiones políticas que emanan del Congreso de los Diputados, que es la institución que sí, democráticamente, nos hemos dado, todos con la Constitución, para legislar, establecer leyes democráticas que ustedes no admiten y que recurren dentro, vuelvo a repetir, de sus legítimos derechos. Pero este no es el lugar, no voy a decir el foro parlamentario, no es este ayuntamiento. Ustedes saben que no es donde se solventan las leyes. Las leyes se solventan en el Congreso de los Diputados y en el Senado, no aquí. Aquí nos corresponde acatarlas y parece mentira que dos formaciones políticas de ámbito nacional con representación en las instituciones que les corresponde legislar traigan aquí a los ayuntamientos su fracaso en las instituciones competentes. La democracia, señoras y señores socialistas y comunistas, se ejerce y se solventa en los lugares que la Constitución así lo ha establecido. Porque, les repito, todos tenemos nuestros representantes, tanto en el Congreso como en el Senado. Y ahí es donde debemos de defender nuestros posicionamientos políticos en materia de leyes. Y eso no corresponde a los ayuntamientos, como hoy ustedes pretenden plantear aquí. ¿Se imaginan ustedes plantear hoy aquí en estas consistoriales la revocación de la sentencia de la Unión Europea sobre el caso Parot? ¿Saben ustedes qué ocurriría? Que haríamos el ridículo. ¿No les parece, señoras y señores concejales del PSOE y de Izquierda Unida, que tenemos en este ayuntamiento muchísimas más cosas y más importantes que no dedicarnos a legislar a nivel nacional? ¿Creen ustedes que un acuerdo en este ayuntamiento como el que proponen tiene que influir en el Tribunal Constitucional para revocar la ley que ustedes pretenden anular? ¿Qué buscan ustedes? ¿Intimar o coaccionar al Tribunal Constitucional? ¿Es lo que pretenden? Mire, en el Constitucional se guiarán por lo que la ley establece y no por lo que algunos inconformistas como ustedes les demanden. La democracia, les repito, es respeto y no oportunidad política y populista. La ley les ampara a celebrar este pleno, pero en nuestra opinión no les da derecho a plantear y a tratar de suplantar a otras instituciones en sus derechos de legislar, que es la que nos da la Constitución, como es el Congreso y el Senado. Y dicho esto, como asunto previo, voy a entrar en lo que ustedes equivocadamente discrepan. Todos somos conscientes, y así se ha proclamado por todos los grupos políticos desde hace muchos años, que la administración local es la gran abandonada y la que necesita una reforma urgente para hacerla más eficaz y eficiente y más competitiva con el resto de administraciones del Estado. Llámense administraciones autonómicas, llámense administración central. Iniciamos
efectivamente desde el Partido Popular, una serie de medidas que dieron como resultado eliminar ese grave problema que acosaba a los ayuntamientos, como era la morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y acreedores. Eran múltiples las obligaciones que los ayuntamientos tenían con sus proveedores y que no tenían solución. Se establecieron normas con apoyos financieros para que con mecanismos de financiación extraordinarios que hicieran posible que los ayuntamientos que no tenían recursos y con grandes deudas pudieran atender esas obligaciones que se habían adquirido en aquella escalada con el gobierno socialista de Zapatero, donde todo valía. Se dotó a las corporaciones locales de mecanismos y de ayudas para atender las obligaciones en materia financiera, con un plan de erradicación de la morosidad que permitió pagar facturas vencidas y exigibles que tenían los pequeños y medianos empresarios y fijando y estableciendo los límites de la estabilidad presupuestaria. Por cierto, el artículo 135 de la Constitución que se modificó fue en época del señor Rodríguez Zapatero, por órdenes de la Unión Europea. Yo estaba en el Congreso y voté ese artículo y lo hemos votado el 90 y tantos % de los representantes de todos los españoles. Eso es democracia, admitir lo que se aprueba en el Congreso de los Diputados. Continúo diciendo que se establecieron normas que consiguieron paralizar los excesos de déficit presupuestarios que se originaban en otras épocas con graves problemas para la economía y para la economía más importante de nuestra sociedad, la del pequeño y el mediano empresario. Y una vez resuelto parte, no todo el problema, nos queda mucho terreno por recorrer, se establece ahora un marco legal y obligatorio para que aquellos excesos y desmanes presupuestarios ya no vuelvan a producirse. ¿Y en qué se basa esta ley de reforma de las corporaciones locales? Pues ni más ni menos en cuestiones muy sencillas y de sentido común. Mire, no gastar más de lo que se tiene y no gravar a las generaciones futuras de deudas que no puedan ser asumibles. Y todo ello sin interferir en las competencias municipales que la Constitución nos da a los ayuntamientos. No se retira ninguna competencia a los ayuntamientos. No hay ningún vacío de competencias. No se recortan ni competencias ni servicios a los ayuntamientos. No hay recortes de ningún tipo. Eso se lo inventa usted, señor Sánchez Ramos. Esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local está pensada para conseguir unos objetivos muy concretos y que eran necesarios de establecer para el buen gobierno de los ayuntamientos y para la buena administración de los fondos públicos que nos tocan a nosotros gestionar. Y estos objetivos son, primero, que haya una sola administración para cada competencia. Segundo, la eliminación de las duplicidades. Tercero, que no se gaste más de lo que se ingrese. Cuarto, que se pague a los proveedores lo que se les debe en el menor tiempo posible. Quinto, que los ayuntamientos tengan garantizados los servicios que deben prestar como imprescindibles a los ciudadanos. Y sexto, muy importante, todo ello dentro de un plan de transparencia y conocimiento de todos los administrados. Eso sí, sin que se inculque ninguna competencia de la autonomía municipal que establece la Constitución. Señoras y señores concejales, esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local pensamos que es una muy buena reforma que era necesaria y va en la buena dirección para adaptar la organización y el funcionamiento de las corporaciones locales a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficacia de la utilización de los recursos públicos,
para una mejor prestación de los servicios a los ciudadanos. Y como nosotros estamos convencidos de todo ello, es por lo que planteamos una moción de enmienda a la totalidad de su propuesta, para que sea tratada y votada con esos 3 puntos que ha leído el señor secretario y que la consideramos en estos momentos responsable, ajustada a la ley, respetando los acuerdos de las instituciones que la Constitución nos han dado a todos los españoles y dentro de los marcos competenciales entre los que se encuentran los de las corporaciones locales. No hagan ustedes alarma social sobre esta reforma. Es una de las muchas reformas que son imprescindibles para llevar adelante la buena administración pública de la que carecíamos hasta la fecha de una legislación apropiada. Muchas gracias. Gracias, señor Linares. Concejales, señor Donarte. Sí, gracias. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos las personas presentes y las que nos siguen a través de las redes sociales. Nosotros no estamos de acuerdo con esta iniciativa planteada por los grupos de izquierdas. Nosotros, antes de referirnos al fondo del asunto, queremos referirnos a lo que consideramos que es un defecto de forma de la iniciativa que han planteado ambos grupos de izquierdas, porque consideramos que se ha planteado de forma errónea, y ello a pesar del contenido del informe del señor secretario del Pleno, con cuyas conclusiones discrepamos siempre dentro del máximo respeto a las conclusiones que él hace traslucir en este informe que acompaña al expediente. En efecto, el escrito iniciador de este Pleno se limita a decir que los artículos 1 y 2 de la ley son atentatorios contra la autonomía local, y ese planteamiento tan escueto deja en el aire importantes extremos que este plenario debería de conocer para decidir si está de acuerdo o no con esta iniciativa. Así vemos que este planteamiento significa que el resto de la ley no atenta contra esa autonomía local, y de otro lado, tampoco sabemos qué aspectos de esos 2 artículos, que contienen cada uno de ellos multitud de apartados, atentan supuestamente contra la autonomía local. ¿Cuándo se van a concretar esos extremos? ¿Cuando se interponga el recurso? Nosotros entendemos que no debemos aprobar el plantear un recurso que contenga esa indefinición y falta de concreción, porque no nos parece correcto que se diga que una ley de forma global atenta contra aquella autonomía local que todos queremos hacer respetar. Eso vaya por delante. Por ello, insisto, deberían expresar qué extremos de la ley consideran que se atentan con la autonomía, que se atentan a la autonomía local, para que nosotros podamos estar de acuerdo o no con ese planteamiento. Y ello, sobre todo, si realmente se quiere que al menos se admita el trámite el recurso, porque ya vemos la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que estas cosas que están cogidas un poco por los pelos las rechazan al límite sin entrar en el fondo. Pero bueno, eso ya no es problema mío. Por último, en esta cuestión formal, no debemos olvidar que el Consejo de Estado ya ha emitido un informe favorable sobre esta ley, en el sentido de que considera que no atenta contra la autonomía local, lo cual es un serio aviso en cuanto al fondo de la posible estimación o no del recurso, y una llamada de atención acerca de la inoportunidad de esta iniciativa, pues ya unos expertos se han pronunciado en contra de esta tesis, lo que deja poco margen de acierto para este consistorio. Por ello, nosotros consideramos que habría sido imprescindible la opinión de los jurídicos del Ayuntamiento previa a la concreción de los motivos antes expresados, antes de votar el asunto. Es decir, querríamos una opinión jurídica no solo del secretario en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo, una vez que fuera concretado, para saber si realmente esto es, digamos, iba a decir legal, la palabra no es correcta, digamos que tiene visos de prosperar o no. En todo caso, ya en cuanto al fondo de la cuestión, quede claro que nosotros consideramos que esta ley no atenta contra la autonomía local, sino que, por el contrario, soluciona, pone orden y regula aspectos de la ley de régimen local anterior que se habían quedado obsoletos y que, en todo caso, no están a la altura de los tiempos actuales, y que, por culpa de la falta de voluntad política de los gobiernos anteriores, se ha convertido en un mal endémico que habría que corregir. La realidad social ha superado la ley anterior y creado problemas que se deberían acometer cuanto antes. Por ello, esta ley trata de clarificar las competencias municipales, evitando en lo posible duplicidades y zonas de conflicto entre las competencias locales y autonómicas. Lo que bien nos viene a nosotros para evitar esa tendencia que tenemos en este consistorio y en el Gobierno autonómico a invadir competencias que no son nuestras y a achacarnos responsabilidades que no nos pertenecen. Recuerden que nos hemos pasado la legislatura exigiendo al Gobierno autonómico actuaciones por culpa de esa indefinición que la ley trata de atajar.
Asimismo, el Gobierno autonómico trata de endosarnos parte de sus obligaciones y ahorrarse así su dinero para afrontar competencias que son solo suyas, apoyándose en esa complicidad de sus respectivos grupos municipales que sin rubor alguno plantean iniciativas para resolver problemas que no son de nuestra competencia. Para ello, se enumera un listado de materias que son competencias de los ayuntamientos, sin que puedan asumir competencias que la ley no les atribuye, con excepción de aquellas que no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal. Ya no se puede, en definitiva, tratar de asumir competencias dudosas y preocuparnos luego de dónde sacamos el dinero para sufragarlas. Esto no es más y más y más, sino es más que podamos pagar y que tengamos presupuesto para ello, no es luego ya nos preocuparemos del dinero. Propugna, por otra parte, la celebración de convenios entre administraciones en aras de esa estabilidad presupuestaria y la eliminación de duplicidades administrativas. Regula, de forma efectiva, la delegación de competencias estatales o autonómicas en los municipios y refuerza el papel de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Aborda, por fin, un mal endémico de la administración local y que tienden a paliar el excesivo número de ayuntamientos y para ello estimula, mediante la implantación de medidas, las fusiones voluntarias en ayuntamientos. Reducción que la ley no se ha atrevido a imponer de forma imperativa y se limita a estimular. Por ello regula mediante el establecimiento de medidas incentivadoras de esas fusiones que pretenden racionalizar sus estructuras, superar la atomización del mapa municipal que arroja unas cifras del número de municipios realmente exageradas, contando en torno a unos 8.100 municipios en este país, lo cual es a todas luces una exageración. Siguiendo el preámbulo de la ley, debemos resaltar también que pretende racionalizar la estructura organizativa de la administración local mediante el establecimiento de la obligación de determinar el coste efectivo de los servicios que prestan los ayuntamientos. Trata de garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso mediante el reforzamiento y una mayor profesionalización del interventor, procurando atajar el endémico mal de las administraciones locales tradicionales y el despilfarro que algunos ayuntamientos han protagonizado, tratando así de apartar a los políticos de ese control y reforzando el papel de los interventores en el mismo. De otro lado, como es cierto que los ayuntamientos a veces se entorpecen con sus controles a los particulares, se debe de procurar, por tanto, favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas y recortando la necesidad y uso de las licencias administrativas para iniciar una actividad económica, verdadera lacra de nuestra sociedad, que con la buena intención de sujetar al principio de legalidad la iniciativa privada, al final se convierte en un obstáculo para esa iniciativa privada. Por último, realmente pensamos que no se debe de ver esta ley como un ataque a la autonomía local, sino como un instrumento para el mejor funcionamiento de la administración local. Una medida necesaria de la reforma de la ley anterior para resolver los problemas surgidos a medida que se aplicaba y que se agravaron con la crisis. En realidad, sorprendentemente, esta ley nos parece que peca de tímida en algunos aspectos, pues decir que atenta a la autonomía local y sin decirnos en qué aspectos no deja de ser una argucia política disfrazada con una apariencia de legalidad. La autonomía local no debe de ser un fin, sino un medio. La excesiva autonomía nos ha llevado a gastos excesivos, ya que algunos ayuntamientos y autonomías se hallen en situación de concurso y sean en parte responsables de la crisis y de la quiebra de muchas sociedades mercantiles que han contratado con ellos, y eso no podía continuar así. Por ello debemos admitir que esta ley establezca unas líneas rojas que no se deben de propasar y definir el marco común en el que todos debemos movernos. Por tanto, nuestro voto será en contra de esta iniciativa. No conocíamos la iniciativa de la enmienda transaccional o alternativa propuesta por el Grupo de Gobierno, pero en cualquier caso nuestro voto en contra de esta significará que nos adherimos a la propuesta del Gobierno. Nada más y muchas gracias. Grupo Foro, señor Yabona. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. La ley que tratamos hoy aquí, en este pleno extraordinario, fue aprobada, como todos sabemos, el pasado diciembre en el Congreso y entró en vigor el último día de dicho mes. En el marco estatal es donde correspondía y corresponde plantear cuántas discrepancias o diferencias tengan los grupos políticos. Es en todo el proceso de tramitación donde los partidos políticos, todos los que estamos aquí representados en este ayuntamiento, han tenido o hemos tenido a través de nuestros representantes en Madrid oportunidad de exponer sus razonamientos y, en todo caso, enmendar aquellos puntos con los que estuvieran disconformes. Así lo hizo Foro a través de nuestro diputado Enrique Álvarez Sostres, que presentó un total de 34 enmiendas a dicha ley. Lo que nos propone ahora el Partido Socialista, en una petición que también viene firmada por el Grupo de Izquierda Unida,
es iniciar un conflicto constitucional de competencias en defensa de la autonomía local. Y para ello, en el punto tercero de esta propuesta, se solicita una legitimación selectiva y un tanto compleja, ya que el artículo 75, tercero de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, exige un determinado número de municipios o provincias afectados por la ley, concretamente un séptimo de los municipios afectados que representen al menos un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. Pero insisto, en ese apartado tercero de la propuesta se alude al otorgamiento de un poder en favor de una determinada Procuradora de Madrid, por lo que se pretende es aglutinar un número de municipios que permitan rellenar el requisito de la legitimación selectiva y colectiva para litigar todos bajo una única representación. Como siempre, el PSOE ha vuelto a empezar la casa por el tejado, ya que la lógica indica que si el objeto del conflicto son normas con rango de ley del Estado y de las comunidades autónomas, antes de adoptar ningún acuerdo, habría que saber en qué medidas el Ayuntamiento entiende que dicha norma lesiona la autonomía local y por qué razón, extremo este en el que bien se comprende que puede haber discrepancias entre todos los grupos políticos, ya que la concepción de unos y otros sobre la autonomía local no necesariamente va a ser coincidente y la percepción al respecto cambia mucho si se pertenece al partido que gobierna y promueve la norma o, en cambio, se está al otro lado de la barrera. Las restricciones a la autonomía local las pactaron el PSOE y el PP cuando introdujeron en el año 2011 en el artículo 135 de la Constitución lo siguiente: todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Y 2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso por la Unión Europea, para sus Estados miembros. Así pues, una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su Producto Interior Bruto, y las entidades locales deberán presentar el equilibrio presupuestario. La última frase del artículo 135.2 de la reciente reforma de la Constitución es la mayor limitación que se ha puesto a la denominada autonomía local, y ahora el PSOE, para tapar sus vergüenzas, lo maquilla con esta pseudo-iniciativa que busca más la propaganda que otra cosa, y se formula con evidentes tintes electoralistas de cara a las europeas. Ciertamente, a nuestro juicio, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la Ley de Bases de Régimen Local, perjudica en alguna medida la autonomía local, a restringir determinadas competencias que se estaban desarrollando, como son algunos servicios sociales, consumo, empleo, etcétera. En este sentido, cabe recordar que Foro ha votado en contra de esta ley en el Congreso y en el Senado. En cuanto al procedimiento en sí, parece que el PSOE pretende que compartamos la misma representación legal y, con ello, sus gastos, al indicarnos ya Procuradora de Madrid. Si el PSOE entiende que se causa un gran perjuicio al Ayuntamiento de Oviedo, desde aquí humildemente le recomendaríamos que planteara que fuera el propio Ayuntamiento vetense el que con sus servicios jurídicos lo hiciera, eso sí, haciendo constar que se pueden sumar a otros ayuntamientos con iniciativas del mismo sentido. Por lo tanto, nos parece más una moción estética que otra cosa, que solo pretende titulares de prensa mediáticos y políticos, sobre todo desde el PSOE, con esta moción hecha en periodo preelectoral de modo oportunista y bajo una representación que designa al propio PSOE como protagonista en una estrategia más política que jurídica de la que no vamos a ser partícipes. El Partido Socialista, ante la falta de ideas y el fracaso de su proyecto político, echa mano de estas ocurrencias para justificar los continuos errores de su reciente pasado. Durante el debate parlamentario en Madrid, el PSOE no singularizó ni dedicó tiempo al asunto de la autonomía local en sus enmiendas, a diferencia de Foro, que, como ya he dicho, presentó 34 y, por cierto, no recibieron el respaldo de los socialistas en el Congreso. Al Partido Popular, padre de esta ley de racionalización y sostenibilidad, le podríamos echar en cara que ha primado los intereses partidarios y coyunturales por encima de la búsqueda de la negociación y del acuerdo más amplio entre todos los sectores afectados. Foro, como ha dicho nuestro diputado Enrique Álvarez Sostres, ha defendido la necesidad de una reforma sustancial de la Administración local, de modo que se garantice la prestación de los servicios esenciales y el sostenimiento financiero de las haciendas locales, y hemos puesto el énfasis en la financiación de la Administración pública, incluyéndola en el ámbito de la responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas. Se aceptaron 4 de las 34 enmiendas que presentamos relacionadas con la participación ciudadana de carácter competencial y de mejora técnica. Pero los cambios introducidos en la ley a lo largo de su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, no han sido suficientes como para que demos un apoyo explícito a la misma. Los argumentos de Foro son conocidos y en este grupo municipal no nos vamos a separar ni un ápice de los mismos. La ley no regenera suficientemente la vida municipal, cuyo fin y objetivo es tener en cuenta la proximidad de los ciudadanos. Por tanto, consideramos que esta ley de la que hoy hablamos aquí es un duro golpe al principio de proximidad de los ciudadanos, que para nosotros son sagrados.
estimamos que es necesaria una reforma sustancial de la Administración local y convendría poner el foco de atención en la financiación de la Administración local, incluyéndola expresamente en las responsabilidades del Estado y de las comunidades autónomas. En definitiva, y voy concluyendo, no nos es posible, como pretende tampoco la enmienda del equipo de gobierno de este ayuntamiento, manifestar nuestra defensa y apoyo a esta ley, porque consideramos que es una ley que se queda corta y se opone al principio de eficacia y representatividad. Solamente por nombrar algunas, no todas, pero sí muestras de botón, en este caso, de lo que estamos hablando siempre, de lo macro a lo micro, en foros siempre nos gusta hablar mejor de lo micro a lo macro. Y cosas que presentamos nosotros en Madrid, en el Congreso y en el Senado, como por ejemplo el punto que decíamos que no se garantiza ni clarifica la financiación o suficiencia financiera de las entidades locales. Otro punto que se pone en peligro vacía de contenido a los concejos de menos de 20.000 habitantes, pretendiendo abocando a los mismos de modo encubierto a su fusión para eliminar el número de los mismos. Otro, el número de habitantes es el único criterio que se emplea para clarificar a los concejos y entidades locales, obviando otras circunstancias como son la geografía, la orografía de zona, la media de poblaciones, las comunicaciones y distancias a zonas de influencia socioeconómica de cada comunidad autónoma, la población estacional de zonas turísticas, todo ello obviado en esta ley. No se dignifica la labor desempeñada por los cargos electos ni se fomenta la participación de los mismos en los distintos procesos electorales. Sin embargo, en los concejos de más de 20.000 habitantes se fomenta la proliferación de asesores y cargos no electos de libre designación, lo que se suele denominar el gobernín de la sombra. Por no hablar de la eliminación de las retribuciones a alcaldes de concejos de menos de 1.000 habitantes que los aboca a no tener representantes en próximas elecciones. En el caso de Asturias, se atribuyen competencias al Gobierno del Principado cuando éste ni tiene medios personales ni materiales para afrontarlo. Y se limita y pone en peligro la desaparición de la Parroquia Rural Asturiana, entidad local menor reconocida como tal en nuestro Estatuto de Autonomía. En conclusión, las entidades locales suponen un 4% del déficit público de España, que es ínfimo comparado con las del Estado, las comunidades autónomas y el sector público y estatal. Y, como siempre, la Administración más pequeña va a ser siempre la más penalizada. Por lo cual, nuestra decisión en este caso será votar en contra de la propuesta del Partido Socialista e Izquierda Unida y también votaremos en contra de la enmienda del Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, parece que ya está claro que en la mañana de hoy no vamos a votar ningún acuerdo en esta sala. Señor Sánchez Ramos, ¿quiere usted segundo turno? Sí. La ley es una ley controvertida. La ley no tiene consenso en este país. La ley que estamos discutiendo es una ley que crea contradicciones internas. El día 13 de diciembre, la Federación Galega de Municipios ha hecho una resolución donde estaba presente el presidente de esa comunidad autónoma, en la que el propio presidente de la comunidad autónoma se iba a dirigir al presidente de la Nación, don Mariano Rajoy, para decirle que esa ley en Galicia no se podía adoptar, porque vaciaba de contenidos a la inmensa mayoría de los ayuntamientos, 1, 2, le daba competencias a la comunidad autónoma gallega, cuyas competencias ni había pedido ni podía ejecutar. Y eso se puede trasladar a las palabras de Andrés, en el caso de Asturias y de otras comunidades autónomas. La ley es una ley muy controvertida y que crea fracciones, no diría fracciones, pero por lo menos opiniones distintas. La ley está aprobada, pero antes de esta ley hubo un proyecto de ley que, si hubiésemos callado, en el caso de Oviedo, no habría aquí sentados 27 concejales en el futuro, habría 21 o 19, como pretendían algunos, y sobran. Bien, a lo mejor con un guardia civil es suficiente. Tiene razón Manolo. Es cierto, son opiniones. Cuanto menos pluralidad política, mejor. Bueno, hay formas de elegir a la gente. Luego, por tanto, el hecho no puede extrañar a nadie, a ningún demócrata
aunque sea demócrata cristiano, no le puede extrañar que tengamos debates de estas características. ¿Quiénes? Los ediles, los concejales, los alcaldes, y además este debate no quede aquí, sino que este debate se discuta en el seno de la sociedad, y de hecho así ha sido. Los sindicatos españoles, los representantes, directores y gerentes de los servicios sociales de este país han dicho lo que han dicho, que peligran miles de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque desaparecen competencias. ¿Que van a ser asumidas por otras administraciones? Estas administraciones están diciendo que ellos no tienen dinero suficiente para asumirlas y, por tanto, que nos quedemos los ayuntamientos con ellas. Pero ¿cómo nos vamos a quedar los ayuntamientos con ellas si la ley obliga a que las pasemos? Es decir, el futuro de esta ley y de su gestión es incierta. Y de su gestión la más pegada, insisto, a la gente, y a la gente que más lo necesita. Cada día hay más gente en las colas de los servicios sociales. Cada día hay más gente en las colas del paro. Y es el peor momento de la historia contemporánea de España para hacer una modificación de estas características. Luego, por tanto, la controversia y el debate interno, incluido en el Partido Popular, es un debate abierto. Y es un debate, y nos consta que, gracias a que muchos alcaldes del Partido Popular incidieron en el anteproyecto anterior, hoy no se han quitado algunas de las cosas que venían. La eliminación de las entidades menores. Entidades menores que en el caso de Castilla, que en el caso de Asturias, representan los concellos abiertos, algo que viene de la Edad Media. Es decir, la participación directa de la gestión de bienes públicos, y que ha funcionado perfectamente. Y tenemos que huir de elementos donde quiten la representatividad política y la pluralidad política. Cuanto más pluralidad política haya, mejor. Cuanto menos cueste acceder a las concejalías, mejor. Más pluralidad habrá y, por tanto, más riqueza. E insisto, no nos tiene por qué extrañar este debate, sino todo lo contrario. Duplicidades, transparencias. Pregunta, ¿qué hacemos? Al respetable. Si se quiere ahorrar, como se dice, a pesar de que los datos del Banco de España son irrefutables, ¿cómo es posible que en este país se sigan manteniendo las diputaciones provinciales? ¿Saben ustedes cuánto dinero ahorraría este país si fuese capaz de refundar las diputaciones provinciales entre el Estado central, el Estado autonómico y el Estado municipal? 8.000 millones de euros al año. Pregunta, ¿sería un buen debate comenzar por qué en muchas comunidades autónomas, en muchas provincias, en muchas capitales de provincias te encuentras con el Estado central, oficina del Estado central, oficina de la comunidad autónoma, oficina, el ayuntamiento y la diputación provincial? Pero hay, amigo, ¿qué pasa? ¿Quién entra al debate de las diputaciones? Pero además, ¿qué son las diputaciones? Es un órgano no electo por los ciudadanos. Y, por tanto, si se quiere de verdad a reformular la política autonómica y la política local, yo creo que hay un punto encima de la mesa. Las diputaciones son fácilmente prescindibles, seguramente lo más fácil, cuyas competencias se pueden pasar, evidentemente, a las comunidades autónomas y se pueden pasar a los ayuntamientos. Pero no, esta ley, ni otra que se prevea en el futuro, habla de las diputaciones provinciales. Segundo, claro que hay ayuntamientos que han cometido, que han gastado más de lo que tenían. Los primeros, el del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Qué necesidad tenía el Ayuntamiento de Oviedo de hacer 7.000 plazas de garaje que nadie las pidió? Hubo que, ¿qué? Gastar lo que no teníamos, claro.
y pedírselo a los bancos y pagar 39 millones de euros el año pasado. ¿Tenía necesidad este ayuntamiento de hacer un hípico mayor que el que tiene el Estado de Nueva York? No, pero se hizo y se pagó. ¿Teníamos necesidad de no ejecutar los acuerdos de Villa Madalena? Ya lo sé, señor concejal de Hacienda, ya lo sé, pero sin embargo se hizo. Claro, no se puede utilizar un argumento cuando aquí lo que hay que pedir es hacer el mea culpa. 2. Los ayuntamientos de España no están endeudados. Hay 10 ayuntamientos de España que sí mantienen una gran deuda, pero tendrán que discutirlo ellos. Por ejemplo, miren, el Ayuntamiento de Madrid, 6.347 millones de deuda. ¿Y esa deuda qué representa? De la deuda total de los ayuntamientos, el 22,5%. Madrid tiene un problema. Pero si Madrid tiene un problema, tendrá que buscar una solución Madrid. No cargarnos al resto de los ayuntamientos de España que no tenemos ese problema. ¿Barcelona tiene un problema? Sí, 1.090 millones de euros de deuda. ¿Y cuánto representa esta deuda? El 3,9%. Valencia, ¿qué tiene? 887 millones de euros de deuda, el 3,1%. Sevilla, 452, el 1,6%. Valladolid, 205, el 0,7%. Pero el hecho de que 8 o 10 ayuntamientos de España tengan una deuda seria no significa o aprovechar este contexto o este pretexto para llevarse por delante, a través de esta ley, lo que son competencias de los ayuntamientos. No se puede utilizar la crisis para despedir trabajadores aunque se gane dinero, como la Coca-Cola. No se puede utilizar la crisis para hacer leyes que corten necesidades y servicios sociales fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas más necesitadas. Por tanto, esta ley tiene poco recorrido. Tiene poco recorrido porque políticamente no se va a poder llevar adelante. Porque la ley obliga a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que no quieran coger estas competencias, no las van a poder coger. Y mientras tanto entramos en un debate con la comunidad autónoma asturiana, en el caso que nos ocupa, y mientras tanto jugamos esa partida de ping-pong que hacemos con la ciudadanía que está esperando en la cola las asistencias sociales que, por ejemplo, presta este ayuntamiento. ¿Qué va a pasar en ese interín, en ese impasse, qué va a pasar ahí? Eso tenemos que verlo. Y, por tanto, no nos tiene que extrañar, porque hablar y discutir de esta ley es un concepto democrático, es un concepto clarificador, tiene también una labor de pedagogía muy importante. Estamos informando a la ciudadanía, a nuestra ciudadanía, a través de este debate y de otras charlas que hubo, etcétera, etcétera. Estamos bajando del Congreso de los Diputados a la realidad. Estamos hablando de un problema serio que va a afectar a mucha gente y, por tanto, no nos tiene que extrañar en absoluto. E insisto, no sé cuál va a ser la decisión del Gobierno de Asturias en relación a unas competencias que no tenía y que ahora se prevé que los ayuntamientos de Asturias le trasladen. Pero no estamos en las mejores condiciones, como ustedes saben, ni a nivel autonómico, no ya en Galicia, sino también en Asturias, para asumir estas competencias. Y mientras tanto lo que les proponemos es que hagamos esa denuncia al Tribunal Constitucional. No pasa nada. El Partido Popular, don Jaime, en los últimos años que usted estuvo de diputado y de senador, fue al tribunal, exactamente, no me quisiera equivocar, y si no me rectifica, fue al Tribunal Constitucional en 50 ocasiones, contra leyes que ustedes, veían, en este caso, injustas, a pesar, abro comillas, de perder el debate parlamentario. Porque cuando se habla de una mayoría absoluta, ¿de cuál se habla? ¿De la que había hace 2 años o la que previsiblemente hay ahora? Por tanto, hay más cosas que lo que nos da un día el pueblo determinado y que a los 2 años se promulgan esas leyes.
Y, por tanto, lo que quiero decir es que este debate no es un debate solo que propone el Partido Socialista, que también, sino que desde el norte de España hasta el sur, desde las Islas Baleares a las Canarias, todos los ayuntamientos de España y muchos de colores muy diferentes, autonómicos, localistas, regionalistas, nacionales, etcétera, etcétera, hemos tenido encuentros en varias ocasiones en Madrid y en otros lugares y hemos quedado de que, como mínimo, hiciéramos este debate, hiciéramos llegar a la ciudadanía las posibles implicaciones de llevarse adelante la ley y ejercer un derecho democrático y político y constitucional, que es el recurso que se va a hacer a pesar de lo que este ayuntamiento acuerde con sus votos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Señor Carreño. Bueno, gracias, señor alcalde. Ayer vimos que este país tiene un problema que se llama Mariano Rajoy y las políticas que hace el Partido Popular. Y hoy vemos que Oviedo tiene el mismo problema. Ponen ustedes por delante al partido y no a la gente. Lo estamos viendo hoy en este pleno. Miren, numerosos alcaldes del Partido Popular, de su propio partido, se han opuesto públicamente a la ley, incluso presidentes de autonomías, pero en Oviedo no. En Oviedo, lo primero el partido y lo segundo el partido. Una ley que ha puesto de acuerdo a toda la oposición, al PSOE, PSC, Convergencia y Unión, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, Xunta Aragonesista, Compromís, Nuevas Canarias, Federación Española de Entidades Locales Menores y UPyD. Todos estos partidos, todos con representación parlamentaria, hoy están defendiendo esta iniciativa. Y defienden esta iniciativa, que ya se dijo aquí, porque es un ataque frontal al gobierno municipal, porque recorta competencias a los ayuntamientos y además abre el camino a la desaparición o privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. Hasta el propio presidente de la Xunta de Galicia, como aquí se dijo, el popular Núñez Feijóo, ha dicho que esta ley es una barbaridad y que en Galicia no se va a aplicar. Los municipios dejan de ser una administración territorial con un elenco competencial propio y característico y pasan a ser entidades subordinadas. Se va a producir un traspaso universal de las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a las diputaciones provinciales. Y además, el texto es un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local. Y la defensa que tenían, que era que con esta ley se iba a producir un ahorro, tampoco, porque se acaba de conocer el informe al cual yo antes mencionaba del Tribunal Constitucional. Mire, señor Reinares, el Tribunal de Cuentas, le voy a contestar a su intervención. Nosotros no traemos una ley hoy aquí, traemos un recurso para parar lo que es una demoledora reforma y una agresión a las entidades locales, a los ayuntamientos como este. Y me dice usted que no se debe de tratar aquí en el salón de plenos. Me deja usted totalmente perplejo. Miren, señores concejales, la ley permite parar esta agresión por 3 vías. La ley, una, presentando un recurso suscrito por 50 diputados o senadores, que se está haciendo. 2, presentando recursos los gobiernos de las comunidades autónomas, que también se está haciendo. Se han anunciado que lo harán Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña. Y es de esperar, a la vista de las declaraciones, que también se sumen Galicia y Castilla y León. Y los socialistas lo vamos a proponer en el resto de asambleas y parlamentos autonómicos. Y, en tercer lugar, se va a utilizar la vía que hoy se trae aquí de autodefensa de la autonomía local por parte de los ayuntamientos que quieran protegerse frente a la agresión que supone esta ley. 8.000 plenos y nos dicen, 8.000 plenos están defendiendo esta iniciativa que nosotros traemos hoy aquí, y nos dicen concejales hoy aquí que el Ayuntamiento de Oviedo, que el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo no tiene competencias. Bueno, y a los señores de foro decirles que una medida que será apoyada por los representantes de más de 15 millones de ciudadanos de este país, si tendrá legitimidad o no tendrá legitimidad, pero ya lo sabíamos que en este debate
a ustedes ni están ni se les espera. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sometemos a votación la enmienda del Grupo Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? 13. ¿Votos en contra? 14. 13. Repetimos la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? 13. ¿Votos en contra de la enmienda? 13. Con el voto de calidad se aprueba la enmienda, señor presidente. ¿Votos a favor de la iniciativa? La enmienda ya está aprobada. Está aprobada. Bueno. Se aprueba la enmienda totalidad y... ¿Ha terminado el pleno, señor secretario? Sí. Se levanta la sesión. Muchas gracias. No, porque es enmienda totalidad.